Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Si usted decide vender heroína o decide unirse a una pandilla de matones, o quizás incluso alistarse con algún grupo mafioso que se dedique al robo o la extorsión, posiblemente su esperanza de vida se vea menguada notablemente, e incluso el final de sus días esté ligado a algún tipo de muerte violenta. Por contra, si lo que decide es hacer caso a sus padres, se alimenta bien, hace deporte y se esfuerza en los estudios, quizás en un futuro podrá ser microbiólogo. De ese modo, su esperanza de vida debería aumentar considerablemente, e incluso esperar de ella una lejana y pacífica muerte. Pero extrañamente las cosas no parecen ser siempre como deben. De ese modo, cuando 5 microbiólogos tuvieron muertes violentas y sospechosas en el año 2001, y posteriormente, en un breve plazo de tiempo, el número se elevó a 29 científicos ligados a esta especialidad muertos, algo extraño parecía estar pasando. A algunos de ellos se les encontraron apuñalados, otros habían sufrido extraños y aparatosos accidentes en sus coches, frenos que fallaban, vehículos que caían por puentes, e incluso alguno apareció atado y asesinado en el bosque. No era ni mucho menos el final lógico que un científico de esta naturaleza pudiese tener. Entre el 2001 y el 2005, fueron un total de 40 microbiólogos muertos en circunstancias sospechosas, todos en un periodo inferior a 4 años. Y durante este tiempo, alguien descubrió que todos estaban trabajando para el gobierno norteamericano o británico, o empresas subcontratadas por estos gobiernos, en proyectos relacionados con bioterrorismo, pandemias de gripe o incluso el anthrax. Era obvio que no estaban tratando de encontrar la cura para ninguna de estas endemias virales. Lo único importante era silenciarlos y ejemplarizar al resto de su colectivo que trabajaba en proyectos paralelos. Posteriormente, se descubrió que el gobierno de los Estados Unidos había resucitado el virus de la gripe A en los años 70 gracias a la exhumación de un cadáver congelado en Alaska. Un cadáver que desde 1918 tenía cepas de la llamada gripe española. Todo unido a los extraños casos de mutabilidad de la gripe aviar, con una elevada tasa de mortalidad que pasó de infectar a aves a infectar a humanos. Afortunadamente, el contagio, o la capacidad de ser contagiado por esta nueva infección, era baja. Ciertas personas trataron de comunicar estos datos a diversos medios de comunicación. En España hubo incluso un programa en La Rosa de los Vientos en los que se habló a altas horas de la madrugada de esta conspiración, pero siempre de una manera muy soft, para no levantar suspicacias. De todos modos, el bajo índice de audiencia ligado al tratamiento del tema con paño de seda no produjo reacciones de debates públicos ni cuestiones parecidas. Por entonces, la España de aquella época, que no hace tanto tiempo de ello, estaba cegada por la cuestión de ETA. Es más, las encuestas del CIS así lo decían. El problema número 1 para la sociedad española entonces era la banda terrorista, a la que desde luego los mass media dedicaban miles de horas al año en los medios. Pero hoy y ahora estamos en el año 2009 y ETA de momento mediáticamente ya vende muy poco. Esos que nos llaman a nosotros conspiranoicos, los teóricos de la conspiración, un grupo de locos que asociamos ideas como el Yeti o las abducciones extraterrestres, esos que no nos creían cuando especulábamos con la posibilidad de que ciertos grupos de las más altas esferas decidiesen emprender un plan de exterminio masivo. Pero no perdamos la línea del horizonte. Curiosamente, se descubre hace 1 o 2 años que algunos de los países
están encargando cientos de miles de ataúdes de plástico, algo como lo que hizo el FEMA en los Estados Unidos. Un dato que, si bien algunos decían que era imposible, posteriormente se refutaron con fotografías de los almacenes de estos miles y miles de ataúdes negros. Concretamente 500.000 ataúdes con capacidad para 3 cuerpos cada uno. Todo ligado a oscuros informes que vieron la luz, y no sé si decir casualmente, como el famoso informe Iron Mountain, en el que las organizaciones de sabios como el Hudson Institute, ligados a empresas biogenetistas del calado de Monsanto, DuPont, Sandoz y Baguette, entre otras, trataban la cuestión de: señores, somos muchos en el planeta y hace falta una considerable reducción de la población mundial. Informes que sólo podían obedecer a mentes enfermizas tratadas con una curiosa ideología, una ideología eugenética basada en el padre de los neoconservadores, Leo Strauss. No intento mezclar todo, pero hablemos un poquito de todas estas cuestiones. Los neoconservadores habían accedido al poder en la sombra, eran secretarios de Estado, consejeros, vicepresidentes de importantes compañías, asesores, grandes ejecutivos, al fin y a cuentas. Hombres como Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Guy Bauer, Brzezinski, Murdoch, Tucker, Zoellick y un largo etcétera de nombres ligados a un poder en la sombra, ligados a una ideología eugenética, que no alberga ni más ni menos que un profundo sentimiento xenófobo hacia el proletariado. Y vean cómo utilizo esta palabra latina en toda su extensión. En realidad lo que hizo Leo Strauss es decirnos que el vulgo, más o menos el 90% de la población mundial, éramos tipos perezosos, indolentes, egoístas, ambiciosos, ruines e incultos. Y por supuesto, suprimibles e inevitablemente destinados a ser conducidos como borregos en los caminos de la mentira cimentada por ellos. A medio camino entre el vulgo y estos sabios en la sombra se encontraban los gentiles, una especie de paladines populares que eran personajes refinados y elegantes cargados de engañosos liderazgos mediáticos, en muchos casos ensalzados a golpe de talonario. Una élite de burgueses que parecían controlar al vulgo, pero que en realidad estaban conducidos por los sabios, de esos hombres en la sombra de los cuales estamos hablando. Centrémonos nuevamente y no perdamos el horizonte de la singularidad de la idea en conjunto. A finales de septiembre del presente año, una valiente doctora decide hablar sobre las irregularidades existentes en la trama de la gripe A. Su nombre es Teresa Forcades. Aportando datos precisos y obtenidos de fuentes sólidas, amalgama un conjunto de ideas y construye un argumento con mucho peso. Un argumento que nos insta a pensar que la trama de la gripe A parece tener oscuros comienzos y desde luego tenebrosos fines. Muestra públicamente las denuncias de la periodista Jane Burgermeister, una periodista europea que relató cómo las muestras de la vacuna de la gripe A enviadas por la empresa norteamericana Baxter a varios laboratorios de análisis europeos eran irregulares. Aparentemente y casi de manera casual, en uno de los laboratorios en Chequia, donde se recibió parte del lote de control, concretamente en Biotest, un técnico efectuó un test adicional, no obligatorio, sobre 18 comadrejas. Todos los animales fallecieron, hecho que no debería haberse producido. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Se analizaron minuciosamente el contenido de las muestras de Baxter y se descubrió que las vacunas no sólo contenían el virus de la gripe A, había también
virus de la gripe aviar. Asimismo, los virus de esta vacuna tenían una baja